Todos y a todas. Pues gracias por estar presentes en esta conferencia de prensa relacionado pues al compañero José Díaz Gómez, base de apoyo del STLN, que se encuentra preso en playas de Catazajá y que pues hoy en relación pues a lo que va a acontecer jurídicamente en estos días, van a haber una serie de palabras, el boletín del FRAIBA y también un pronunciamiento de organizaciones y también una palabra también de compañeros presos en el Cerezo 5. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación que están aquí presentes, también a los que se están conectando por Facebook, por la plataforma del FRAIBA, y pues vamos a empezar esta conferencia de prensa relacionada pues a la exigencia de libertad de José Díaz con el boletín del FRAIBA. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Luis López, abogado en el equipo regional Zona Norte, que da acompañamiento al caso de José Díaz. Cabe mencionar que el Centro de Derechos Humanos hemos estado denunciando en varias ocasiones la situación de detención ilegal, arbitraria y la situación del contexto carcelario que se vive en el caso de José Díaz, sobre todo la situación de vulnerabilidad porque él es indígena chol y las faltas en debido proceso. En ese sentido, le daré lectura al boletín número 18, que dice: San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 29 de julio del 2024, boletín número 18. En riesgo la libertad personal de José Díaz Gómez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Exigencia de excarcelación inmediata para José Díaz bajo los principios de protección al inocente, presunción de inocencia, duda razonable, investigación deficiente y una falta de justicia en el proceso judicial. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas exige al Estado mexicano la liberación inmediata de José Díaz Gómez, base del apoyo del STLN, quien ha sido privado arbitrariamente de su libertad durante 1 año y 9 meses en el Centro Estatal de Reinserción Social del municipio de Catazajá, número 17, El Bambú. Actualmente se encuentra en condiciones inhumanas debido al hacinamiento severo. El FRAIBA ha documentado las contradicciones que se llevaron a cabo en la detención de José Díaz, actos realizados por los elementos de la policía adscritos a la Fiscalía General del Estado, evidenciando violaciones a sus derechos humanos, incluyendo una detención ilegal y arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada e incomunicación. Este Centro de Derechos Humanos ha llevado a cabo diversas acciones para la adecuada defensa de José Díaz, incluyendo reuniones con funcionarios del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en las cuales se solicitó formalmente el cambio de medida cautelar y, a pesar de existir justificación para otorgarla, fue negada. Además, hemos intervenido para asegurar que se garantice la debida diligencia en el proceso judicial y evitar una prolongación arbitraria de su privación de libertad. Dado el peligro de la situación actual representada para la vida e integridad de José Díaz y considerando las condiciones infrahumanas y el hacinamiento en el CERS número 17, se ha presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con número MC 448-24 por evidenciarse violaciones irreparables a sus derechos humanos. Por otra parte, el 8 de julio del 2024 se concluyó el proceso de desahogo de pruebas, fijándose para el 6 de agosto a las 17 horas la audiencia de alegatos de clausura, que procede el pronunciamiento de la sentencia. Las pruebas presentadas en el caso en contra de José Díaz son inconsistentes y carecen de credibilidad. Estos detalles evidencian una investigación deficiente y la falta de justicia en su proceso judicial. El caso de José Díaz revela graves violaciones a los derechos humanos, respaldadas en instrumentos internacionales. La privación arbitraria de la libertad y detención ilegal se opone al artículo 9 mencionado en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que garantizan la libertad personal y prohíben detenciones arbitrarias. Las alegaciones de tortura y tratos crueles contravienen el artículo 1 del Comité contra la Tortura, que prohíben que estos tratos inhumanos, la desaparición forzada e incomunicación
no sean vulnerables de acuerdo al artículo 10 de dicho pacto, que prohíben estas prácticas y exigen el trato humano durante la arresto. La falta de investigación adecuada infringe el principio número 10 de los principios de la Organización Nacional de las Naciones Unidas y el artículo 8 del mismo pacto, que exigen investigación imparcial, las condiciones infrahumanas en prisión, que son contradictorias a las reglas 1 y 4 de las reglas Mandela, y el artículo 10 del mismo Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que establecen estándares del trato humano. Finalmente, la situación de criminalización política que enfrenta a la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos, que protege a quienes promueven y defienden los derechos humanos. El juez de Catazajá debe de considerar no solamente el delito de robo y la investigación carente de veracidad, sino que también la situación de criminalización política, en el caso de personas defensoras pertenecientes a pueblos originarios, como es el caso de José. Se exige que el juez emita una sentencia absolutoria bajo los principios de protección al inocente, presunción de inocencia, duda razonable y otras normas internacionales, nacionales e internacionales que garantizan los derechos fundamentales. Por lo descrito, que está plenamente documentado, exigimos justicia y la libertad inmediata de José Díaz Gómez. Reiteramos nuestra preocupación por el riesgo a la libertad personal del base de apoyo y exhortamos a que se ordene la inmediata excarcelación por no contar con elementos jurídicos para sustentar la sentencia condenatoria. Por otra parte, agradecemos las acciones públicas que se han realizado en esta lucha por la libertad. Ahora, convocamos a sumarnos desde el día de hoy, 29 de julio, al 7 de agosto. Es posible que se dicte la decisión del juez a que continuemos las